Buenas noches, mi nombre es John Parada y junto a mis compañeras Liliana García Rincón, Sandra Margarita Pérez y Dayana Natalí Corredor, hemos preparado para ustedes dos debates que corresponden al desarrollo de la guía 2 de la materia Análisis e Interpretación del Entorno Económico Global. El primer debate se refiere a una charla que tendremos sobre la globalización y el libre comercio, donde Liliana interpretará a una representante de la OMC y Sandra Margarita representará un grupo activista en contra de la globalización y el libre comercio. En tal sentido, a mí me gustaría iniciar el debate con una pregunta y es, ¿qué pueden percibir ustedes acerca de la generación o la disminución de la calidad del empleo en los procesos de globalización? No sé, Sandra, ¿tienes algo al respecto? Claro, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, bajo mi postura, según la pregunta que me mencionas, nosotros tenemos entonces un impacto en empleo negativo, pues esto puede llevar a cabo una deslocalización de empleados, ya que las empresas a menudo buscan una mano de obra mucho más barata entre países, lo que puede resultar en la pérdida de empleos y en la generación de nuevas generaciones con nuevas oportunidades. Como segunda medida está también la desigualdad. La globalización a menudo ha exacerbado la brecha entre ricos y pobres, tanto a nivel nacional como internacional. Y tercera medida están los daños ambientales. La presión por producir en grande escala a precios competitivos puede resultar en prácticas que perjudican en el medio ambiente. Y por último, contamos con la dependencia económica. La interconexión global puede llevar a una mayor dependencia económica entre países, lo que hace a su vez un resultado de vulnerabilidad económica entre una crisis más o aún mayor global. Gracias, Sandra. Sí, efectivamente existen muchas particularidades dentro de los procesos de comercio internacional. Liliana, también nos gustaría escuchar tu opinión acerca pues, del empleo, de las afecciones ambientales, de la desigualdad que se genera entre los procesos de libre comercio. Nos gustaría escuchar tu opinión como experta de la OMC. Gracias, John. Los tratados de libre comercio pueden ser generadores de empleo en la medida en que los países pueden acceder a nuevos mercados y aumentar su competitividad. El TLC, por ejemplo, para el caso de Colombia y Estados Unidos, ha eliminado o en algunos casos ha reducido significativamente los aranceles y las barreras comerciales, no solo para Colombia, sino los países firmantes del TLC, y pues esto permite que puedan tener acceso preferencial a mercado extranjero, se facilite la exportación de los productos y servicios, y esto conlleva la generación de empleo también. Ahora, los tratados de libre comercio van de la mano con la inversión extranjera. El que puedan Colombia o los países firmantes ser parte de estos procesos o de estos acuerdos comerciales, pues también los pone en el mercado internacional y también permite que la inversión extranjera ponga sus recursos en los países que tienen justamente estas ventajas competitivas. Gracias, Liliana. Y sí, efectivamente, uno puede percibir tanto beneficios como situaciones que afectan a los países que participan en organizaciones de comercio internacional. Efectivamente, uno ve disminuido la calidad cultural, se nota la pérdida de algunas tradiciones dentro de algunos países, así como comidas regionales, y efectivamente uno alcanza a ver de pronto un deterioro del medio ambiente en cuanto a el uso productivo de suelos, tierras, aguas. Sin embargo,
También es cierto que se ve mejorada la calidad de vida de las personas al generarse empleos, al generarse mayor inversión extranjera, lo que permite que se encuentren condiciones que mejoren situaciones como la educación, la salud en países marginales que han estado creciendo en cuanto a su desarrollo económico desde que se ha presentado todo este fenómeno de la globalización y el comercio internacional. Eh, pues digamos que como con este abrebocas, iniciaremos el segundo debate donde queremos discutir 5 posiciones específicas y actuaremos de acuerdo a una asignación que hicimos previamente. Para tal efecto, estaremos hablando acerca de las siguientes eh, preguntas que se prepararon para el día de hoy. En este caso, queremos saber cuáles son las opiniones acerca de la siguiente premisa. ¿Ustedes creen de pronto que los organismos multilaterales no conocen las problemáticas particulares de cada país? En ese sentido, yo quisiera primero apuntar que desde mi perspectiva, los organismos internacionales efectivamente no conocen como tal las problemáticas internas de cada país. Digamos, uno puede denotar cifras como que según el informe del Banco Mundial del 2021, el 25% aproximadamente de los programas de ajuste implementados por el Banco Internacional se implementaron inadecuadamente y no solucionaron situaciones económicas y sociales de muchos de los países donde se implementaron. Otro dato que uno puede dar y que denota efectivamente que no tienen ni idea los organismos internacionales de las problemáticas internas y que desarrollan políticas que no se ajustan como tal a los países donde intervienen, es que el 70% de los acuerdos de préstamos que hizo el Banco Monetario Internacional se impusieron condiciones políticas y fiscales y monetarias que no se adaptaron a las condiciones específicas de los países que recibían el dinero, haciendo incluso que el 60% de estas naciones incurrieran después en demoras en pagos y, por ejemplo, se perdiera el dinero en condiciones políticas y crímenes como el robo de dineros públicos por parte de políticos. En ese sentido, no sé si de pronto Liliana tiene una opinión diferente o que refuerce esta pregunta. Gracias, John. Bueno, haciendo alusión al documento de referencia relacionado con estas crisis que se han presentado a nivel económico y digamos que un poco se entiende que los organismos multilaterales como lo son el Fondo Monetario Internacional tienen expertos, economistas expertos digamos que en revisar las problemáticas de los países y en ese sentido proponer proyectos y destinar los recursos. Para el caso específico que se revisó sobre Asia, pues se destinó expertos para que hicieran la revisión. No obstante, los países también son responsables digamos que en exigir a este tipo de organismos multilaterales y en sentarse con los organismos multilaterales para identificar justamente cuáles son los problemas que se deben resolver. Digamos que no se trata de una solución para todos los países, sino que debe ser revisada a la luz de la problemática que tiene cada nación. Ahora bien, es importante destacar que los propios países que son firmantes de los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, o que son participantes de este tipo de organizaciones multilaterales,
pues también tienen capacidad para revisar las propuestas que vienen de este tipo de organismos. Entonces, si bien es cierto, hay temas por fortalecer en cuanto al entendimiento de las necesidades por parte de los organismos multilaterales, también está de parte de los países establecer mesas o equipos de trabajo que colaboren o que trabajen conjuntamente con estos organismos para que las soluciones sean cada vez más ajustadas. Gracias, Liliana. De la premisa, eh, las recetas económicas dadas por el Fondo Monetario Internacional mejoraron la crisis asiática en la década de los 90. Sandra Margarita, ¿qué opinas al respecto? Claro que sí, mira, las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional jugaron un papel crucial en la mejora de la crisis asiática en la década de 1990. Varios países afectados implementaron programas de rescate liderados por el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de estabilizar sus economías y monedas. Italia, por ejemplo, buscó la asistencia del Fondo Monetario Internacional para estabilizar su moneda, mientras que Indonesia recurrió al Fondo Monetario para enfrentar la crisis financiera, implementando medidas para estabilizar su moneda. Y llevar así a cabo una reforma económica. Por lo tanto, se puede concluir que la receta del Fondo Monetario Internacional no solo se centraron en la estabilización de la moneda, sino también en la reestructuración de la confianza de los inversores internacionales a través de políticas de ajuste fiscal y reformas estructurales que buscó equilibrar los presupuestos nacionales y controlar la inflación, contribuyendo así a generar confianza en los mercados financieros. Ok, En ese pues sentido, yo quisiera en una postura detractora argumentar que digamos que el Fondo Monetario, si bien es cierto, atendió, de hecho no había una crisis, no había una crisis, realmente sí habían algunos países con ciertas afectaciones, pero lo que hicieron fue generar un mismo modelo o una misma estrategia para todos los países sin detenerse a revisar las problemáticas de cada país en particular y sin, digamos que, involucrar al país como país, sino a los grandes grupos económicos de cada una de las naciones. Y esto hizo pues que, como no eran las necesidades, se arrastraran soluciones que no eran las que requería cada país en Asia en ese momento. Y eso hizo que, por el contrario, pues se exacerbara la crisis en Asia en los 90. ok, Liliana, entonces, ¿tú crees de pronto, y reforzando un poquito lo anterior, que la mentalidad ortodoxa de los dirigentes de cada entidad multilateral no permite la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al conocimiento de la problemática real y las necesidades actuales de cada país? Me gustaría que Sandra nos apoyara con esa respuesta. Claro que sí, mira, en cierta medida, la mentalidad ortodoxa de los líderes en las entidades multilaterales obstaculizan la posibilidad de un diálogo constructivo que conduzca al entendimiento de la problemática real y las necesidades actuales de cada país. La crisis en la mentalidad resalta la importancia de explorar nuevas perspectivas y enfoques para enfrentar los desafíos globales. La apertura de un diálogo constructivo basado en la estructura de comprensión de las preocupaciones y necesidades individuales de cada país puede contribuir a un enfoque más exclusivo. Este enfoque consideraría las diversas voces y perspectivas en la toma de decisiones y la formulación de políticas, lo que quiere decir permitiendo un diálogo más abierto y constructivo podría fortalecer la capacidad de los países para participar activamente en las definiciones de sus propias estrategias de desarrollo.
Esto con el fin de fomentar un sentido de propiedad y responsabilidad local en la implementación de las políticas. Ok, entiendo. Pero digamos, yo tengo algunas cifras que pudieran interpretarse de modo tal que eh, mm, se puede vislumbrar que, digamos, estas posiciones ortodoxas del Fondo Monetario Internacional no han hecho más sino que exacerbar las crisis económicas de algunos países. Por ejemplo, eh, cuando sucedió la crisis económica en Grecia, las medidas que propuso el Fondo Monetario Internacional sobre austeridad en el país, disminuir el gasto, llevaron a una disminución dentro del mismo país del 25% de su Producto Interno Bruto y aumentaron incluso el desempleo por encima del 20%, llevando entonces después a que este país se declarara impedido para poder pagar sus deudas ante el Fondo Monetario Internacional y en consecuencia generaron una crisis interna y en sus vecinos países pues, fue de hecho bastante difícil de recuperar la economía de este país. Además, se ha demostrado que las políticas recomendadas por organismos multilaterales diferentes al Fondo Monetario Internacional han aumentado las desigualdades económicas dentro de los países, tenemos datos, por ejemplo, de la CEPAL, donde se muestra que las medidas de liberación económica propuestas por el Fondo Monetario Internacional y otras entidades han aumentado incluso en un 30% el incremento de la desigualdad, aumentando esa brecha entre personas pobres y personas ricas, lo cual nos deja ver de pronto que estamos en un fenómeno que permite que eh, donde deberíamos ver que de pronto no deberían tener posiciones tan centradas y tan cerradas, sino ser considerados más eh, posiciones internas del país que permitan que las propuestas sean acondicionadas a las problemáticas reales de los países. Quisiera preguntarles si creen que las recomendaciones y directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis, como lo demuestran los datos que de pronto acabo de dar, o si tienen de pronto datos diferentes. En ese sentido, Liliana, no sé si tienes algo al respecto que contarnos. Sí, gracias, John. Bueno, en el caso de estudio que nos plantearon, se considera que las recomendaciones y directrices que dio el Fondo Monetario Internacional agudizaron la crisis porque se equivocaron en entender nuevamente las problemáticas y las necesidades, ¿sí? Y lo más difícil es ver que además de que se equivocaron en las recomendaciones, también trasladaron un modelo que no estaba funcionando a otras naciones, a otros países de Asia, como Indonesia, por ejemplo, y lo que hicieron fue crear, digamos que un problema mayor. También cuando grandes economistas se han involucrado en la problemática y han querido también como tomar parte, pues el Fondo Monetario ha sido hermético en su postura y también en permitir la colaboración y en permitir otros puntos de vista. Y en ese sentido, pues también no permitieron que se pudiese abordar la situación o la crisis desde diferentes puntos de vista y desde diferentes expertos que pretendían también dar una solución. Entonces, mi postura es que para el caso de estudio, las recomendaciones y directrices agudizaron la crisis. Ahora, no siempre es así, ¿sí? Porque el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y otros organismos multilaterales, la ONU, bueno, otras instituciones, pues también se han preocupado por investigar, por entender, por involucrar a la hora de tomar decisiones que impacten regiones, no solamente países, sino regiones. Entonces, digamos que depende también de las diferentes situaciones o crisis que se han presentado, no solamente de tipo económico, en donde los organismos multilaterales pues
toman decisiones que favorecen, porque además para eso fueron creados, realmente fueron creados para apoyar y aportar al desarrollo de los países y a las problemáticas de los países. Sí, claro. Pues yo, por ejemplo, sigo un poco en desacuerdo con esa posición. Siento que los organismos multilaterales de pronto tienen preferencias en el momento de escoger las mejores políticas para implementar. Es así como de pronto encontramos que, de acuerdo a algunos estudios económicos, el 65% de las políticas monetarias propuestas por el Fondo Monetario Internacional en los últimos 10 años han seguido un enfoque unilateral, sin considerar las particularidades económicas de cada nación. Es así como algunos informes internos del Fondo Monetario Internacional indican que el 40% de los informes presentados por los países que recibieron los apoyos del Fondo Monetario son considerados integralmente, no son consideradas las opiniones del país dentro de la toma de decisiones que toman los organismos multilaterales, haciéndose ver entonces que las decisiones son tomadas con un ánimo sin escuchar opiniones ni opciones diferentes que puedan presentarse. Eh, También sabemos, por ejemplo, que el 50% de las recomendaciones del Banco Mundial no se han ajustado a cambios significativos de acuerdo a las dinámicas sociales y económicas de cada país. Son tasas que se ven muy altas y que de hecho eh, dejan por sentado que pudiesen verse mejoradas las opciones que tienen los organismos multilaterales para aplicar en algunos países si se escuchase los países en donde se pretenden implementar estas políticas. Finalmente, a mí me gustaría que entre todos discutiéramos si ustedes creen que los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no realizan entonces un trabajo profesional y adecuado. No sé si Sandra nos puedas ayudar. Mira, el Fondo Monetario Internacional ha experimentado diversas mejoras a lo largo de los años en respuesta a críticas y desafíos identificados. Han trabajado activamente en aumentar la participación y transparencia en la toma de decisiones, involucrando al país, miembros y partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. Y se ha facilitado en la participación de la sociedad civil. Esto pues nos lleva a una planificación y una ejecución de proyectos fortalecidos y así a la inclusión de diversas voces en la toma de decisiones. Apoyando Bueno, también la respuesta ah, de Sandra, el Fondo Monetario Internacional ha trabajado también en los últimos años en fortalecer los perfiles y las competencias de su personal técnico que se encarga de justamente involucrar a los delegados de cada país en la construcción de las soluciones. Entonces, si bien es cierto, venía un poco como en los 90 con esa imagen de personas mayores, muy rígidas, ha ido transformando también y ha ido mejorando mucho más ese perfil y esa competencia del entendimiento de necesidades. sí, yo sí, por lo contrario, siento que, por ejemplo, los líderes, los presidentes que se han escogido para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional obedecen generalmente a recomendaciones políticas de los presidentes de Estados Unidos o naciones como Francia, donde realmente incluso se ha visto escándalos de las personas y malos manejos de dinero, lo cual deja en entredicho si realmente se ve una posición profesional y adecuada y una unanimidad en cuanto a las políticas que se implementan, dado que suelen funcionar en países que están desarrollados, pero no funcionan como tal o no funcionan muy bien en países en busca del desarrollo. Quisiera concluir con este último cierre y agradecerles por su atención. Liliana, Sandra, muchísimas gracias. Que tengan muy Muchas buena noche. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a el docente por brindarnos también la oportunidad de compartir en este espacio. Muchas gracias.